Ahora hoy quiero compartirles lo que el Señor me puso. La palabra de hoy la he titulado Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Dice así Gálatas 5, 16, 25. Lo voy a leer aquí. Porque ya no sé si es nada, pero ya no veo tanto como antes, no sé. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican, digan conmigo, practican, los que practican estas cosas, donde se me fue, los que practican estas cosas heredarán, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los hijos de Cristo Jesús han crucificado, los que son hijos de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Apláudale al Señor. Amén. Sí. Vivir en el Espíritu es lo que vamos a hablar hoy. Dios nos ha llenado, nos ha liberado, nos ha transformado, nos ha cambiado y no podemos volver atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos volver atrás. Dile al que está al lado tuyo, no puedes volver atrás. No puedes volver atrás. No podemos retroceder. No podemos vivir hacia atrás. Hemos decidido estar con el Señor. El Señor nos ha cambiado, nos ha liberado, nos ha transformado. Pero no podemos volver atrás. Y no podemos coger a Dios como el mago de turno o el que nos suple los milagritos. Así no se sigue al Señor. Así no podemos ser cristianos así. Hay gente que solo viene a Dios por los panes y por los peces. Solo viene al Señor por lo que el Señor le da. Pero nosotros no somos así. Amén a eso. Esta iglesia no es así. Nosotros, cada uno de nosotros, seguimos a Dios no por lo que nos da, sino por quién Él es. Él es Dios. Cuando dicen amén a eso, Él es el Señor. Él es el Señor. Y seguimos al Señor por quién es Él. Y no miramos atrás. No volvemos atrás. Mira lo que dice el libro de Lucas 9:62. Dice así. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El Señor se toma esto muy en serio. Dice, nadie que pone la mano en el arado y tira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es apto para el camino del Señor. Porque nosotros hemos decidido avanzar y avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos decidido avanzar, pase lo que pase y venga lo que venga. Como dije la semana pasada, en momentos podemos volar, pero si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Aún si no puedes arrastrarte, pídele a un hermano que te lleve en hombros. Pero no dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Avanzamos constantemente. Pase lo que pase, venga lo que venga, nada nos detiene en esta vida.
Nada nos para en esta vida, nada para el propósito de Dios en nuestra vida. Él se tomó la molestia de escribir tu nombre en el libro de la vida. Y no solo tu nombre, sino toda tu historia. Y hoy estás aquí porque el Señor escribió que ibas a estar hoy aquí. ¿Me entiendes? El Señor se tomó la molestia de escribir sobre ti y diseñar tu vida. Por eso hoy estás aquí escuchando la palabra del Señor. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia la meta. Tenemos que seguir hacia adelante, pase lo que pase, venga lo que venga. El apóstol Pablo lo llama aquí donde acabamos de leer, vivir en el Espíritu. Y vivimos en el Espíritu y avanzamos en el Espíritu y no miramos hacia atrás. Porque aquí hay un pueblo, hay una generación, hay unos escogidos que han decidido seguir a Cristo y no miran hacia atrás. Todos dicen amén a eso. No miran hacia atrás, avanzan. Y cuando no sabes, no tengas fuerza, cuando el truco que uso yo cuando no tengo fuerza o no tengo las ganas de avanzar, siempre digo un paso a la vez. Hoy me toca mover el pie izquierdo, pues lo muevo, me cuesta más el izquierdo, esa es la verdad. No tengo ganas, me pesa, digo, ay Dios mío, ¿no? Me desanima el pie izquierdo, que no mi pie es bonito. Pero al día siguiente me toca el derecho, me concentro en mover el derecho y al día siguiente me toca mover el izquierdo. Un paso a la vez. Y cuando pasa el tiempo te vas a dar cuenta que has avanzado. Amén a eso. Has avanzado. Ahora, ¿cómo vivir en el Espíritu? Esto que dijo el apóstol Pablo de vivir en el Espíritu. ¿Cómo hacemos esto de vivir en el Espíritu? Te voy a dar 3 pasos rápidos de cómo vivir en el Espíritu. Y algunos los van a ver casi igual de la semana pasada, y no sé por qué, pero esto es lo que el Señor quiere que hablemos en estos días, en esta semana. Número 1, ¿cómo vivir en el Espíritu? Número 1, separando cada día un tiempo para orar y leer la Biblia. Porque el primer paso para vivir en el Espíritu es tener comunión con Dios. Tienes que separar un espacio para leer y orar. Y si tú no estás separando ese espacio, no podemos decir o no puedes decir que tú estás viviendo en el Espíritu. Porque los que vivimos en el Espíritu tenemos comunión con el Espíritu. Tenemos comunión con el Espíritu. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos guía. Mira lo que dice 2 Corintios 13:14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cuando nosotros estamos en este camino, hemos decidido caminar y el Señor nos libera, nos transforma y estamos empezando a caminar, a descubrir los secretos guardados y los tesoros escondidos del Señor. Una de las cosas que tenemos que hacer para descubrir eso es tener una comunión con el Espíritu Santo. Hay un libro del pastor Benny Hinn que se titula Buenos días, Espíritu Santo, y él habla de la comunión que ha tenido con el Espíritu Santo solo levantarse, y habla de que el Espíritu Santo es su amigo. La amistad con el Espíritu Santo habla el libro, y eso es lo que tenemos que tener una amistad, una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que convertir en nuestro mejor amigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía, porque el Espíritu Santo es quien nos habla, porque el Espíritu Santo es quien nos advierte, porque el Espíritu Santo es el que nos pone cómodo o incómodo si estamos en un lugar que Él no quiere que estemos, o si corremos peligro. Es el Espíritu Santo quien nos está guiando. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Jesús dijo, iba a descender en las nubes y dijo, no os voy a dejar solo. Después de mí viene el Espíritu Santo, que habitará en cada uno de ustedes. Jesús vino en cuerpo, o sea, en una forma corpórea, donde si estaba en Israel no estaba en España. Si estaba en España no estaba en Venezuela. Y si estaba en Venezuela no estaba en Cuba. Porque vino en una forma
de cuerpo humano. Ahora, cuando Él dijo que venía el Espíritu Santo, habló del Espíritu y dijo, y habitará en cada uno de ustedes. Hará morada, dijo, en cada uno de ustedes. El Espíritu Santo no vino en un cuerpo, vino en espíritu y en verdad, y mora en cada uno de nosotros. Cuando dicen amén a Él. El Espíritu de Dios está en ti, el fuego del Espíritu está en ti, la pasión del Espíritu está en ti. Usted viene a la iglesia y quiere venir a la iglesia y habla de Jesús por ahí y tiene esa pasión porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque Él le ha placido morar en nosotros. No lo merecemos, claro que no. Pero Él ha placido morar en nosotros. Y si tú tienes ganas de venir a la iglesia, si tú tienes ganas de conectar en los grupos, es porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque Él pone el querer, Él pone el hacer, Él pone el deseo. Por eso yo sé que el Espíritu de Dios está en todos ustedes. El Espíritu Santo mora en todos ustedes. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Amén. Mateo 6:6 dice así, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y hay otra versión que dice, te recompensará en público. Y ese es el secreto de que nos vaya bien en la vida. El secreto de que nos vaya bien es la comunión con el Señor, es la comunión con el Espíritu de Dios. Cuando tú te encierras y cerrada la puerta, háblale a tu Padre que está en secreto, tú y el Señor, tú y el Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Y ahí es donde el Espíritu Santo llena todo tu cuarto con la presencia del Señor. Yo me levanto todos los días temprano a orar y muchos lo saben. Yo tengo el despertador a las 5:30. A veces sí es verdad que 5 minutos más y me levanto a las 6. Y a las 6 me voy a la sala todos los días. Me voy a la sala porque en el cuarto Raquel se levanta una hora más tarde para orar y yo me levanto antes y la niña está durmiendo, entonces me voy a la sala. Y a veces estoy orando en la sala y buscando al Señor y pidiéndole al Señor que me llene y teniendo esa comunión, Señor, aquí estoy. Y de repente, con mis ojos cerrados, empiezo a sentir tan fuerte la presencia del Señor, tan palpable la presencia del Señor, se me erizan todos los pelos, empiezo a sentir la presencia de Dios, de repente empiezo a llorar y no sé por qué, sé que el Espíritu de Dios me está liberando de algo y empiezo a descargar, mi Señor, he hecho mis cargas sobre ti y empiezo a sentir y de repente, esto me ha pasado muchísimas veces, siento como que alguien se pone al lado mío y lo siento palpable y pienso, por un momento, Raquel no es, la oigo roncar, no ronca, es broma, o Hanna también no es porque está roncando por allí también, Hanna sí ronca, y siento tan palpable que por momentos me da miedo abrir los ojos. Por momentos digo, voy a abrir los ojos y lo digo en alto, Señor, voy a abrir los ojos, por favor, Señor, que no haya un ángel, porque hermano, aquí salgo corriendo de aquí. Señor, lo siento tan real, y lo digo de verdad, lo digo, Señor, voy a abrir los ojos. Y a veces abro los ojos muy despacio, así como el que no quiere mirar, y yo digo, Dios mío, ayúdame. Porque es tan real lo que siento, es tan palpable, siento como que se sientan y me chocan el hombro, y yo, ¿esto qué es? Y siento que es el Señor, siento que me pone la mano encima y digo, esto es demasiado fuerte, y me da miedo abrir hasta los ojos. Siento la presencia de Dios tan fuerte. Ese es el secreto para que el Señor, para que te vaya bien en lo público, para que te vaya bien en tus asuntos, en tus negocios, en el trabajo, en el amor, en lo que sea. Es la comunión con el Espíritu Santo, es la comunión con nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Ya lo que dice Mateo 6:33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué cosa? Cuando tú lees el contexto, empieza a decir, mira los lirios del campo, qué belleza, cómo se visten. Mira los pájaros del cielo, las aves, comen, tienen nido y no trabajan. ¿No valéis
mas ustedes que los lirios del campo no valen más que los pájaros del campo. No cuidará el Señor de ustedes, no tendrá cuidado del alimento. ¡Pah! Y se para el escritor y dice: más bien buscar antes el reino de los cielos y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Ese es el contexto donde nos tiene. Ahora, para que todo sea añadido, hay un secreto que es entrar en el reino, entrar en el secreto del Señor, en la búsqueda con el Señor, con el Espíritu de Dios, con Jesucristo mismo en nuestras vidas. ¡Wow! Y cuando tienes ese secreto, esa profundidad, empiezas a sentir y empiezas a notar que Dios te está hablando. Y empiezas a diferenciar tu voz humana de la voz del Espíritu Santo. Y empiezas a escuchar una voz externa que sabe que no es la tuya. ¿Cuánto te ha pasado eso? Alguien dice amén, amén. Y empiezas a escuchar esa voz que te dice: oye, lo estás haciendo bien, sigue por aquí no vayas, sabes que te va a ir mal. Oye, ora por esto. Y empiezas a sentir una voz que no es la tuya. Esa es la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Y esa es la comunión que Dios quiere tener contigo, amén. Y es la que va a tener a partir de hoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor, dale toda la gloria, la honra. Separando cada día un tiempo para orar y leer la palabra, para tener tu devocional. Número 2, estamos hablando de cómo vivir, como dijo el apóstol Pablo, en el Espíritu. Número 2, necesitamos, y esto hablé la semana pasada, necesitamos estar en comunión con los hermanos. Primera de Juan 1:3 dice así: os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está hablando aquí y está hablando de que estoy hablando porque quiero que tengan comunión con nosotros. Es tan importante, y creo que el Señor está en estas semanas empeñado en hablar de esto. Es tan importante tener amistades, amigos dentro de la iglesia. Es sumamente importante. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Necesitamos tener que nuestros mejores amigos estén dentro de la iglesia. Hay algo que nació hace muchos años. Y nació, yo lo llamé el ministerio del cortadito. O sea, el ministerio del cortadito es el siguiente: tú le escribes a un hermano en la fe, o lo llamas, dice: oye, quedamos, nos tomamos un cortadito, nos tomamos un cortado, y quedas con la persona. El cortado es lo de menos. Aquí lo importante es quedar y llevarnos las cargas los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y esa es la verdadera comunión entre los hermanos que tanto nos habla la palabra del Señor. Proverbios 17:17 dice así: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. La iglesia del Señor es maravillosa, porque cuando empiezas a hacer esa hermandad, esa amistad con la gente, cuando estás débil, cuando estás que no quieres seguir, que no quieres avanzar, ahí aparece la iglesia de Jesucristo. Ahí aparecen los hermanos. Ahí aparece ese amigo o esa amiga que el Señor colocó en la iglesia para ti y para mí. Y a ti te colocó para ella o para él. Ahí aparece la iglesia del Señor Jesucristo, donde nos damos la mano, donde el que no puede levantar la mano se la levantamos, y cuando nosotros no podemos levantar la mano, otros nos levantan la mano. Necesitamos la iglesia, necesitamos la comunión, necesitamos pasarnos los teléfonos, pasarnos los números de teléfono y llamarnos entre semanas. Quede con su líder, el líder que Dios ha puesto en su grupo. Está para ayudarlo, para bendecirlo, está para orar por usted, está para escucharlo. Quede con su líder, llame a su líder, hable con su líder del grupo, hable con un amigo, con alguien que va al grupo. Hagan amistades dentro del grupo. Hechos 2, del 1 al 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este día marcó un antes y un después en la iglesia de Jesucristo. O sea, podemos hablar de una iglesia antes y una iglesia después. Este fue el punto donde dicen los teólogos, es el punto donde realmente comenzó la iglesia. Este día, justamente este día, es donde la iglesia se formó. Jesús vino a formar la iglesia, pero Jesús no formó la iglesia. O sea, Jesús formó la iglesia, pero no estaba en la tierra cuando Jesús formó la iglesia. Jesús usó a sus apóstoles para formar la iglesia. La iglesia se formó después de la partida de Jesucristo. Y dicen los grandes teólogos que aquí, este día, es cuando comenzó la iglesia de Jesucristo. Realmente aquí, en este día, donde empezó la iglesia de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo llegó. Pues la Biblia dice que estaban en un mismo lugar. Diga conmigo, en un mismo lugar. Así como hoy, estamos en un mismo lugar. Ahora, la Biblia dice que estaban juntos y todos peleados. ¿No dice eso? Qué bien, Constanza, que te lees la Biblia. Qué bueno. Bueno, la Biblia dice que estaban juntos, pero no revueltos. Que estaban juntos, pero tirándose de los pelos. ¿Eso dice la Biblia? Qué flojito lo dicen, de verdad. Si les digo Dios te quiere bendecir, me lo dicen muy fuerte, seguro. La Biblia dice que estaban en un mismo lugar, pero cada uno a su rollo, uno metido en el móvil, otro en el Instagram, otro... No dice nada de eso. Dice que estaban juntos y unánimes. Juntos y unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Estaban todos orando al Señor, juntos, con una misma visión, con un mismo hablar, un mismo propósito, juntos, amándose unos a otros, juntos, como con gente diferente, con un mismo propósito. Entonces, y lo deja bien claro, entonces, ahí es donde el Espíritu Santo vino. Porque donde hay discordia, donde hay desorden, donde no hay unidad, el Espíritu Santo no habita. Ahí habita otro, que suele habitar en la oscuridad, en el desorden, en la discordia. Todos lo saben su nombre, ¿verdad? Pero quien habita en la unidad, en el amor, se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando estaban juntos y unánimes, pero llegó el día del verano, estaban todos juntos en un mismo lugar y el Espíritu Santo cayó. Y dice, y vinieron, se posaron sobre ellos lenguas como de fuego. Y déjenme decirle, porque esto es bastante gracioso, esto es una forma de hablar, ¿verdad? Una forma de hablar. No vinieron lenguas volando con fuego, ni nada de eso, ¿no? No habían lenguas así, que hacen estas lenguas con alas, ¿no? Y tenían fuego. ¿Se pensaban que habían fuego? No, pues no es así, no es así. Allí se pensaba, no, sí, pues no es así. Es una forma de escribir desde entonces lo que está diciendo, que empezaron a hablar de una forma que parecía que estaban ardientes, que estaban fogosos, que estaban con denuedo, como dicen en otras partes. Y ahí lo traducen como fuego. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, como el espíritu les daba. Ahora, cuando te pones a seguir leyendo el contexto y a leer toda la historia, la Biblia dice que unos hablaban persa, otros medo, otros griego, etc. Y empezaron, el Espíritu de Dios empezó a darle lengua, y la gente que estaba por fuera empezaron a escuchar, hablar, porque era la fiesta de Pentecostés. De todas partes venían a esa fiesta. Entonces empezaron a escuchar unos que hablaban en griego, otros que hablaban en medio, otros en hebreo, otros, y así empezaron a escuchar todas. Y esta
cuando ha hablado nuestro idioma. Y de repente cayó el fuego del Espíritu Santo y fue una revolución. Ahí empezaron a hablar palabras proféticas, tal vez algo parecido a lo que pasó ayer. Y de repente los que estaban fuera dijeron, son las 12 de la mañana y estos están aquí borrachos. Están borrachos, le han mandado al tequila, al ron y están borrachos. Y entonces ahí salen los discípulos y sale Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que dijo, hermanos y hermanas, lo que ha sucedido aquí no es que estamos borrachos. No se equivoquen, dice algo así, dice, lo que ha pasado aquí es lo que profetizó el profeta Joel. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones. Vuestros ancianos tendrán sueños. Y empezó a predicarle del Evangelio. Y empezó a hablarles de Jesús. Y les dijo, porque ese mismo Jesús que todos ustedes crucificaron, ese mismo Jesús mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él se ha revelado por medio de su Espíritu Santo, dice. Y dice la Biblia que más de 3,000 hombres, sin contar mujeres, se entregaron ese día al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no aplauden al Señor por eso que pasó? Ahora, ¿cuándo pasó eso? Cuando estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, orando, juntos, con un mismo propósito. Tú y yo necesitamos a alguien, necesitamos a un hermano, necesitamos estar juntos con alguien. Reúnase a orar. Este ministerio realmente salió por el ejemplo de mi madre. Mi madre todas las semanas visitaba ahí. Todas las semanas me llevaba a mí, llevaba a mis hermanas. Íbamos a las casas de los hermanos y allí se ponían a orar por horas y horas. Y ahí nosotros pues jugábamos o hacíamos otra cosa. Venía alguna viejita empoderada, nos cogía la cabeza, nos partía el cuello, y nos reventaba el cuello y tal, y después salíamos despejados a seguir jugando. Y así nos pasamos nuestra niñez, mi hermana que está por aquí y yo. Y fue un tiempo maravilloso. Y ahí es donde el Señor me habló y me dijo, este es el ministerio del cortadito, es el tiempo del café, el tiempo de la excusa del café, más bien dicho. Por eso nuestro grupo se llama Café en Casa, porque tienen este cometido de estar juntos, unánime, buscando al Señor. El cortado por de menos, eso es una excusa. Ahora, si voy a visitarlos, háganme arepas y esas cosas, por favor. Pero eso es la excusa para estar juntos y que el Espíritu Santo se derrame en un pueblo unánime. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor, dale toda la gloria. Y esto es parte de vivir en el Espíritu. Número 1, separa un tiempo para buscar a Dios. Número 2, tenemos que estar en comunión con los hermanos. Y número 3, y termino aquí, porque vamos a seguir abajo la palabra del Señor. Número 3, quita todo lo que te pueda hacer retroceder. Y hablé algo parecido la semana pasada. Lucas 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de... Escuchen bien, porque este versículo es bastante fuerte. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos dicen conmigo? ¡Wow! Este es fuerte, mi hermano. No sé si predicar de si decirlo o cerrar aquí. Quita todo lo que te pueda hacer retroceder. Ay, me encanta. Le voy a contar una historia que me acabo de recordar. Me ha pasado varias veces en la vida, ¿no? Pero quiero decirles 2 casos en especial. Tengo 2 amigos
viene a la iglesia a una reunión de jóvenes y allí se entrega al Señor Jesucristo, llorando, entregado al Señor, como mucho que nos ha pasado aquí, ¿verdad? Y se entrega al Señor. Yo quiero seguir así. Cuando empieza a ir, yo tenía un grupo en mi casa, un café en casa, y empieza a venir a mi grupo, ahí empezamos a trabajar, y yo decía, oye, vamos a... y empezó a venir a la iglesia, hasta que de repente un día me dice, quiero hablar contigo. Y yo le dije, dime. Dice, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy viniendo a la iglesia y me cogí, y a veces me decía, a veces me he quedado por la noche por ahí durmiendo, porque yo le digo a mi padre que voy a salir a la discoteca. Que voy los sábados por la noche, ¿no? Que voy a la discoteca y que me quedo a dormir hasta el domingo en casa de un amigo, para el sábado ir al grupo de jóvenes y el domingo por la mañana ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque si mi padre se entera que vengo a la iglesia, me arranca la cabeza, mi madre saca una pistola y me pega un tiro en la cabeza. No, venga, hombre, tampoco será para tanto. Claro, yo soy de la vera, es que no tengo mucho miedo a nada, o sea, yo he visto de todo. No será para tanto. Me dice, sí. Digo, venga, vamos a hacer una cosa. Los sábados me quedo a dormir en tu casa. ¿Pero para qué? Yo hablo con tu padre. No, por favor, no. Así no pasa nada. Ahí quedamos y hablamos. Y hablamos. Y empezamos a hablar. Y empiezo a hablar con el padre. Digo, ¿usted cree en Dios? Y me dice, Dios es un invento del hombre. Y empieza a contar esta movida, ¿no? Y empiezo yo a tener una conversación con él y tal. Y le digo, bueno, a ver, pero usted imagínese, usted nunca ha ido a la iglesia. Ni yo ni toda mi familia va a pisar una iglesia nunca en la vida. Y yo dice, mire para el libro y yo le digo, yo dije, bueno, hoy no le voy a decir nada porque se le acaban de hinchar la vena aquí. Entonces yo me fui quedando en la casa sábado también, me quedaba todos los sábados. Y él se quedaba en mi casa para ir a la iglesia también. ¿Está comprando algo? Sí. Bueno, le cuento. Y y entonces yo al tiempo, resulta que él nos persiguió, no sé por qué, nos persiguió, voy a hablarle aquí mientras arreglo esto, nos va y nos persigue y ve al chico entrar a la iglesia, pero él no entró ni nada, pero ese día nos íbamos a quedar a dormir en su casa. Entonces, aquí a ver, sí. Salud. Jesús. Bueno, y nos quedamos a dormir. Entonces cuando llegamos a la casa, igual, estábamos allí y empiezo a hablar con él y se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Hoy los perseguí. Le digo, ¿sí? Y ustedes no están yendo a la discoteca. Le digo, no. Le digo, bueno, es algo parecido. Le dije, es algo parecido, pero no se llama discoteca. No, ustedes están yendo a la religión esa. Voy a matar a mi hijo, no sé qué. Entonces, el hijo, después de un tiempo de haber recibido al Señor, se coge un valiente y sale para afuera. Y este hombre, yo no quiero que pise más esa iglesia. Y a mí me señala y dice, ¡estás comiendo el coco a mi hijo! Y claro, yo que soy de poco callar, le decía, hombre, sí. Yo le decía, si comerle el coco es que ahora lo trata bien, que no dice palabrotas, que no roba, que no fuma, eso es comer el coco. ¡Gloria a Dios por comer el coco! Entonces ya tenemos una pelea y el hijo se malonquea y dice, yo voy a ir a la iglesia porque Dios me ha tocado. Porque Dios me ha tocado. Y empieza a hablarle al padre que yo decía, ay mi madre.
aquí fuera las hostias. No, que perdona. Aquí va a pasar algo. Al final el padre termina diciendo, bueno, vete. Pero de aquí en adelante no eres mi hijo. Y él le dijo, a mí me da igual, porque yo soy hijo del Señor. Y fue a la iglesia. Hoy en día, él cree en Dios, está un poco apartado, pero hoy en día, después del tiempo, el Señor ha puesto a alguien de nuestra iglesia trabajando con él. Y hace poco, hablando con él, me dice, mira, tú mandaste a este para que me comiera el coco. Le digo, ¿sabes qué? El Señor te está buscando. No te conviertas en lo que era tu padre o lo que tú odiabas de tu padre, que era una persona maravillosa el padre, para mi ver. Y sé que él volverá al Señor. Cuando dicen amén a él. Amén. Lo que quería decir es resaltar la valentía de este chico y me encanta. O sea, me encanta cuando alguien tiene la convicción del Señor y que aunque sus padres vengan contra ellos, este chico era mayor de edad, no era menor de edad ni nada de eso, aunque sus padres estén en contra de ellos, ellos dicen, yo he decidido seguir a Cristo. Y nada, me da igual que mis padres no me quieran o no me quieran hablar o estén contra mí, yo voy a seguir sirviendo a Jesucristo, porque eso lo recompensa el Señor. Y a esto te está llamando el Señor. Si hay algo que te hace retroceder, tienes que quitarlo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si aplauden al Señor, dale toda la gloria. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Creo que tal vez aquí deberían haber puesto, y si tu lengua te hace pecar, córtatela, porque mejor es un ir al cielo con algo que te falta que irte al infierno con todo. Juan 14:21 y termino. ¿Quién es el que me ama? Dijo el Señor. ¿Quién es el que me ama? El que se hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Qué pregunta más profunda, ¿sabes? Estaba con sus discípulos Jesús. Sí. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que dice que me ama? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y el amor verdadero no tiene solo que ver con palabras. O sea, porque palabras las decimos muy fácil. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Daría mi vida por ti, Señor, ¿no? Algunos de ustedes y yo hemos dicho. Daría toda mi vida por ti. Ahora, de palabras es súper fácil. Pero si entra de repente aquí alguien que odia a los cristianos y te coge una pistola y te la mete en la boca y te dice, repite eso de que amas al Señor, y como lo repites te meto un tiro y te reviento aquí. Yo diría, amo a Jesucristo. ¿Cuántos dirían eso? Amén. Yo amo a Jesucristo y siempre lo diré. No hay nada que me haga retroceder, ni una pistola en la boca, eso mucho menos. Nada me va a hacer retroceder. Porque ¿quién ama al Señor? El que hace suyo los mandamientos, los practica, los obedece. Ese es el que ama al Señor. No de boca para afuera, sino el que está intentando caminar. Y yo sé que todos ustedes están intentando servir al Señor, porque si no, no estarían aquí. Amén. Dale un aplauso al Señor, nos ponemos de pie.